Si nos paramos a pensar un momento en cualquier lugar de trabajo, da igual, desde una cafetería de barrio a una tecnológica gigante, todas tienen algo en común. Tienen una especie de esqueleto invisible que nos dice quién hace qué y cómo encajan todas las piezas. Pues bien, esa estructura es el diseño organizacional. Y hoy vamos a desentrañar la psicología que hay detrás, para entender cómo hemos pasado de ver las empresas como simples máquinas a entenderlas casi como mentes colectivas. Para que esto no sea solo teoría, vamos a partir de un dilema real. Imaginemos una empresa, vamos a llamarla Data Centrum, que se encuentra con que su mercado cambia a la velocidad del rayo. Su única salida para sobrevivir es rediseñarse por completo. Su problema, su gran pregunta de ¿por dónde empezamos?, va a ser nuestra guía. Claro, que antes de intentar arreglar la estructura de Data Centrum, tenemos que hacernos una pregunta todavía más básica. ¿Qué es exactamente una organización? ¿Es solo un edificio con gente dentro? ¿O es algo bastante más complejo? Pues en el fondo, una organización es mucho más que un grupo de personas. Es un sistema coordinado. La analogía del esqueleto es perfecta, la verdad. Es la estructura que lo sostiene todo y permite que los órganos, que serían los equipos, los recursos, las ideas, trabajen juntos. Sin ese esqueleto, lo único que tendríamos sería un montón de piezas sueltas sin orden ni concierto. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Diseñar una organización se reduce a tomar dos decisiones clave. Primero, cómo se va a dividir el trabajo y segundo, que es fundamental, cómo se va a coordinar todo de nuevo. Pensemos en esto como si fuera el ADN de la empresa. Esta doble decisión de dividir y coordinar es lo que va a definir su identidad y, en gran medida, su futuro. Ahora vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo ha evolucionado esta idea. Porque, al principio, la visión que se tenía era, mucho más mecánica. Si nos vamos a principios del siglo XX, en plena era industrial, el objetivo era uno y solo uno, la máxima eficiencia. Las organizaciones se veían como sistemas cerrados y racionales, casi como si fueran máquinas. La creencia era que si se diseñaban con la precisión de un relojero, funcionarían de manera predecible y, por supuesto, sin fallos. Y esta visión tan mecanicista se vio sobre todo en dos grandes corrientes. Por un lado estaba Frederick Taylor, que estaba obsesionado con el nivel micro, la tarea individual. Se pasaba el día con el cronómetro en mano buscando la mejor manera de hacer cada movimiento. Y por otro teníamos a Max Weber, que miraba más a lo grande, al nivel macro, la estructura. Su modelo burocrático buscaba la eficiencia a través de jerarquías súper claras y reglas para absolutamente todo. O sea, ambos veían la organización como una máquina, pero uno se centraba en los engranajes y el otro en el plano general del motor. Pero claro, esta visión de la organización como una máquina perfecta tenía un fallo garrafal. Se estaban olvidando del componente más impredecible y complejo de todos, las personas. Y aquí es donde la historia da un giro de guión muy interesante. ¿Y si resulta que la clave de la productividad no estaba solo en el cronómetro o en un manual de procedimientos de 1000 páginas? ¿Y si las emociones, las relaciones entre compañeros y la satisfacción personal jugaban un papel crucial? Pues esta pregunta fue la que dio origen a la Escuela de las Relaciones Humanas. Y es curioso porque todo empezó con unos estudios que solo buscaban ver si cambiando la iluminación se producía más. Pero lo que descubrieron fue algo muchísimo más potente. Se dieron cuenta de que la atención que se prestaba a los trabajadores y sus relaciones sociales influían mucho más en el rendimiento que cualquier cambio físico en el entorno. Este cambio de enfoque fue una auténtica revolución. De repente, el vocabulario de la gestión empresarial se llenó de palabras como moral, liderazgo o satisfacción. Y sobre todo se descubrió que junto al organigrama oficial, ese que cuelga en la pared, existía una estructura informal potentísima. Esa red invisible de amistades, de alianzas, incluso de rivalidades, que no sale en ningún papel, pero que puede hacer que un proyecto triunfe o se hunda. Todo esto nos trae al presente. Sabiendo que una organización es tanto una estructura lógica como un sistema social súper complejo, ¿cómo se diseña una hoy en día? Bueno, lo primero es entender que las organizaciones no son estáticas, no son una foto fija. Son más como seres vivos, tienen un ciclo de vida, nacen con una estructura muy simple y ágil. En su infancia y juventud empiezan a crecer, se especializan y van añadiendo capas. Y al llegar a la madurez, corren el riesgo de volverse demasiado rígidas, demasiado burocráticas, si no son capaces de adaptarse. Por eso el diseño tiene que evolucionar con cada etapa. Y para guiar esa evolución, el diseño moderno siempre parte de dos puntos fijos, como dos estrellas guía. Por un lado la misión, que responde a la pregunta de ¿por qué existimos? Y por otro, la visión, que responde a ¿en qué soñamos convertirnos? Sin tener esta claridad de propósito, cualquier diseño estructural, por muy bueno que parezca, está destinado a fracasar. Con esa base tan clara, quienes diseñan la organización eligen dentro de un abanico de opciones. En un extremo tenemos el modelo mecanicista,
muy jerárquico, rígido, predecible, perfecto para un entorno estable, como una fábrica de coches. Y en el otro extremo, el modelo orgánico, plano, flexible, adaptable, ideal para una startup tecnológica en un mercado que no para de cambiar. La lección clave aquí es que no hay un diseño que sea mejor que otro en abstracto, solo hay un diseño que es el adecuado para un contexto concreto. Y si miramos hacia adelante, la tendencia parece bastante clara. El mundo nos pide cada vez más flexibilidad, más agilidad, y esto está haciendo que nazcan formas de organización completamente nuevas. Esta evolución nos está llevando a modelos que son fascinantes. Estamos viendo estructuras que se basan en equipos autónomos, organizaciones en red que son como un pequeño núcleo central conectado a un montón de colaboradores externos, e incluso se habla de la organización sin fronteras, que lo que busca es eliminar las barreras entre departamentos y también con el mundo exterior. Y claro, en medio de toda esta complejidad, hay una figura que se vuelve clave, la del psicólogo o psicóloga organizacional. Es la persona experta en entender precisamente cómo la estructura afecta al comportamiento de la gente y viceversa. Su papel es fundamental para diseñar no solo organizaciones que sean eficientes, sino también lugares de trabajo que sean saludables y motivadores, moviéndose siempre en esa tensión entre la estrategia de la empresa y las necesidades de las personas. Y así, volvemos al problema inicial de Data Centrum. Si las viejas jerarquías están quedando obsoletas y el futuro parece estar en las redes y los equipos, la pregunta que tienen que hacerse no es solo cómo nos reestructuramos. Es algo mucho más profundo. En el mundo de hoy, ¿qué significa realmente organizar? La respuesta a esa pregunta es, ni más ni menos, la que definirá el futuro del trabajo.